La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida al ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias 2017. Esta es la última charla del semestre, así que después los dejamos invitados para participar en las próximas charlas que vamos a tener después de las vacaciones de invierno. Saludamos a quienes nos acompañan, académicos, estudiantes de la universidad y alumnos de los establecimientos educacionales Seminario San Fidel de Mariquina. ¿Dónde están? Todos ellos, grupo grande. Y del Colegio Instituto Príncipe de Asturias. Están allá atrás. Y los alumnos del Liceo Mater Populi Dei de Mariquina que vienen en camino, así que se van a sumar en unos minutos. Esta tarde contamos con la participación de la doctora Sandra Orellana, académica del Instituto de Ciencias Químicas de la Universidad Austral de Chile. Sandra es licenciada en Ciencias, mención Química de la Universidad de Chile y doctora en Química de la Universidad de Chile. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tales como proyectos FIC-R, Corfo, FIA, proyectos DIP, y actualmente es investigadora responsable de un proyecto Fondesit de iniciación. Sandra ha sido destacada con el premio Perkin-Elmer por la mejor tesis doctoral en química analítica y obtuvo la distinción de medalla doctoral de la Universidad de Chile. Esta tarde nos presentará la charla Materiales biológicos en base a nanopartículas. Así que los dejo con Sandra. Muchas gracias, Jaime. ¿Está bien la luz así para ti? Sí, se ve bien. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder darle esta charla a ustedes. Y voy a comenzar hablando de materiales biológicos en base a nanopartículas. Vamos a hablar un poquito del origen de lo que es la micro y la nanotecnología, que aunque esté de moda hoy en día, es un tema o son términos que en realidad estamos conviviendo hace muchos años con ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con las moléculas de agua, la glucosa, esto está en escala nanométrica, los anticuerpos, los virus existen hace mucho tiempo. Mucho tiempo que estamos conviviendo con ellos. Las bacterias son del orden de 10 a las 3 nanómetros, o sea, el virus está alrededor de 100, de 1000 nanómetros, células de cáncer, y bueno, se compara en realidad con un balón de tenis, una pelota de tenis que es 10 por 10 a la 8 nanómetros, dentro de la escala nanométrica. Pero hoy en día hay mucha investigación acerca de ello y la comunidad científica tiene gran capacidad para evaluar y controlar el tamaño. Antiguamente se conoce y se sabe mucho de investigación acerca de este tipo de compuestos de moléculas, pero hoy en día se pueden controlar mucho más lo que es tamaño y sus estructuras biológicas pueden ser capaces de transportar y entregar alguna respuesta que sea beneficiosa para nosotros. Hablando un poquito de lo que es la nanotecnología, este es el estudio de la manipulación de la materia a escala atómica. Comprende el estudio, diseño, creación y síntesis y la manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a una escala nanométrica. Y además estudia la explotación de los fenómenos y propiedades de la materia a nivel del nanoscala. Cuando se manipula la materia a este nivel, ocurren fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Aunque se ocupe el mismo material o los mismos componentes que se ocupan a escala macrométrica o micrométrica, al llevar todo esto a una escala nano, el comportamiento es distinto y sus propiedades son también nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan esta nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y muy de bajo costo con propiedades únicas, que lo hace ser materiales excepcionales dentro de un sistema. ¿Pero qué es en realidad la nanoescala? Que se habla mucho de ello y yo le estoy comentando ahora un poquito dentro de la introducción. Por ejemplo, si comparamos el diámetro del planeta Tierra, es alrededor de 12.000 kilómetros o 1,27 por 10 a las 7 metros. Y si esto lo comparamos con un balón de fútbol, es alrededor del diámetro de una pelota de fútbol es de 22 centímetros o 0,22 metros, o sea, 10 millones de veces más pequeño. Y si esto ya lo llevamos a una molécula como el fulereno, que es una molécula de escala nanométrica, que mide 0,7 nanómetros, es 1 billón de veces aún más pequeño. O sea, estamos a nivel más abajo que el microscopio, que la escala microscópica. Para llevar esto más a la realidad, o sea, un ejemplo más real, este es un cabello humano, es el pelo, que tiene un diámetro de ancho alrededor de 50-70 micras, o sea,
alrededor de 500.000 nanómetros de ancho. O sea, cuando estamos hablando de la escala nanométrica, nuestros ojos no son capaces de distinguir algo nanométrico. O sea, ya podemos ver un pelo que su diámetro es de 50 a 70 micras o 50.000 nanómetros. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una escala bastante más pequeña. Bueno, también colocando ejemplos a niveles de los ácaros, por ejemplo, que es de 500 micras o 500.000 nanómetros. Los ácaros son estos bichitos, microorganismos que convivimos con ellos diariamente. Las bacterias, alrededor de 500 nanómetros, como les mostraba anteriormente, los virus, también alrededor de 100 nanómetros. Por eso no se ve ni uno se enferma y se contagia tan rápidamente, porque son virus de escala muy pequeña. Una molécula de proteína, por ejemplo, tiene alrededor de 10 nanómetros, que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Una cadena atómica de átomos lineales, alrededor de 2 nanómetros. O sea, es muy pequeño. Por eso hoy en día se han aplicado, y dentro de los estudios que se han hecho hay una gran innovación tecnológica respecto a lo que es la nanotecnología o la nanociencia. ¿Por qué? Porque se ocupa tanto en medicina, en energía, la nanotecnología, los nanodispositivos, en la óptica ingenieril, bioingeniería, cosmético, la nanofábrica, etc. O sea, es una ciencia que está siendo totalmente transversal a todas las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial. Es por ello que ha tenido también un creciente aumento, un crecimiento exponencial. Por ejemplo, desde el año 96 al 2010 se fija en la cantidad de publicaciones que se han registrado, ha sido notoriamente bastante amplio. También el número de patentes, que las solicitudes de patentes también ha ido aumentando progresivamente en el tiempo, los que están en el área de la nanotecnología. Entonces hoy en día se hace mucha investigación, se descubren cosas nuevas, los televisores, bueno, lo voy a mostrar más bien, los chips también de los computadores, todo está a nivel nanométrico, por su gran funcionalidad que tiene. Se aplica también, bueno, los nanotubos de carbono, los quantum dots, que son lo que se ocupa en los televisores hoy en día, los fullerenos, nanosensores, tendríamos nanochips también de los computadores. Se fijan, o sea, tienen bastantes aplicaciones y trasciende a varias áreas. ¿Pero por qué es tan importante? O sea, ¿cuáles son las ventajas que nos presentan estos sistemas? Bueno, uno de ellos, dentro de la parte de la nanomedicina, que se utiliza mucho también, es porque las nanopartículas son capaces de atravesar las membranas celulares, por su pequeño tamaño, por su gran penetración que tienen y afinidad que tienen por atravesar las membranas celulares. Y además, presentan las nanopartículas, en general todas presentan una gran relación superficie-volumen. Que esto es bastante importante de por qué se precisa trabajar, por ejemplo, ocupando el mismo volumen, o diámetro de una esfera. Por ejemplo, acá tenemos varias, y la relación superficie-volumen aumenta cuando se está trabajando con varias partículas pequeñitas que con una sola grande. Y esta superficie, o sea, aprovechando que tienen esta gran superficie, esta relación superficie-volumen, se puede ver además más favorecida si uno puede decorar con moléculas que van a promover las interacciones específicas. Entonces, si yo quiero dirigir una molécula para que atraviese una cierta membrana, yo la puedo decorar, o sea, le puedo agregar otro componente, otro compuesto, otra molécula, para que pueda hacer aún más fácil su penetración, por ejemplo, a nivel celular. ¿Y esto con qué se pueden hacer? Por ejemplo, con polímeros mucoadhesivos, como el quitosano, o polímeros que aumenten la circulación en sangre, como por ejemplo el polietilenglicol. Entonces se pueden ir agregando ciertas sustancias, ciertos compuestos, para poder mejorar aún más las propiedades de estas nanopartículas. Y es así como en medicina o en nanomedicina, como se llama hoy en día, se han trabajado mucho con tipos de nanopartículas como los liposomas o nanoliposomas, nanopartículas poliméricas, dendrímeros, nanogeles, micelas o nanopartículas magnéticas. Y esto va a depender de la necesidad que tenga cada uno o cada compuesto de poder integrar cada uno de estos nanosistemas. Por ejemplo, acá en rojito se presenta una droga A y en azulito se presenta una droga B. Esto va a depender un poco de las
composiciones que tengan estos drogas o estos medicamentos, de poder, en cuanto a hablar de polaridades, de lipofilia, si son solubles en medios acuosos o solubles en medios orgánicos o lipofílicos. Por lo general se encapsula un determinado fármaco con la finalidad de protegerlo de la degradación hidrolítica y enzimática del tracto intestinal, para así que el fármaco pueda llegar a la zona del cuerpo afectada o en caso de cáncer pueda llegar a un tumor. En cáncer se está utilizando mucho hoy en día la nanociencia o la nanotecnología. Han habido muchos avances y muchas terapias que están incorporando ciertos fármacos que no son solubles a nivel sanguíneo, por ejemplo a nivel acuoso, pero sí en niveles o en términos de lipofilia, o sea, son más solubles en fases orgánicas, se puede encapsular y se puede dirigir hacia la célula objetivo. Pero bueno, eso en términos generales de lo que es la nanociencia y la nanotecnología. Y ahora les voy a hablar un poquito acerca del uso inadecuado de fármacos en términos generales. Hace un par de días atrás, hace 2 días atrás, hubo una charla de un expositor que estuvo acá mismo hablando del uso inadecuado o indebido, o el abuso en realidad que tiene los medicamentos. Eso trasciende tanto a los cultivos de animales, a las granjas de cultivos de peces, y todo eso nos va a arrojar a nosotros, al ser humano. O sea, todo el uso que se da de antibióticos o de fármacos está repercutiendo en la salud nuestra. Entonces aquí, claro, hay una imagen exagerada en realidad de lo que de fármacos o del consumo que se tiene de ellos. Y sin ir más lejos, hay una publicación que salió recientemente ahora, en mayo del 2017, que ya encontraron residuos farmacéuticos en la Antártica. O sea, y ustedes saben que la Antártica es un continente que no hay una densidad poblacional grande como si lo tienen los otros continentes. Pero ya ha llegado a través de sus aguas, bueno, está esto en proceso de investigación, de que por qué están encontrando tanto residuos farmacéuticos, drogas psicotrópicas, diferentes tipos de contaminantes en la Antártica. O sea, algo está favoreciendo que existe esa contaminación allá. Y este es un artículo que recientemente se publicó. Bueno, esto a nivel de contaminantes de fármacos, pero bueno, como yo les voy a hablar ahora un poquito acerca de los antibióticos, que cada vez también se hace investigación y están saliendo. Yo creo que ustedes han escuchado de que se habla de antibióticos o fármacos de segunda generación, tercera generación, se van modificando, se van mejorando sus propiedades para penetrar o para hacer más efectivo dentro del cuerpo de nosotros, el cuerpo humano, o de los animales también. Pero cuando hay antibióticos se genera siempre la resistencia, y ese es un problema que tenemos a nivel mundial. No solamente acá que se consumen grandes cantidades de antibióticos o de fármacos, sino que es un problema a nivel mundial. Por lo tanto, se hace imprescindible la utilización adecuada y racional de estos fármacos, porque las infecciones bacterianas van a estar y van a ir mutando y van a ir apareciendo nuevas enfermedades bacterianas. O sea, siempre se está haciendo investigación en este campo. Ya que se reduce, bueno, si mejoramos estas prácticas, se va a reducir la mortalidad asociada a estas infecciones. Por lo tanto, bueno, la utilización de fármacos en salmonicultura, les voy a hablar ahora de un caso más específico, o sea, más en cultivos animales de salmones, que también nos afecta mucho por la región donde estamos nosotros viviendo. Es un problema porque los fármacos se les da a los salmones en la alimentación. ¿Y qué pasa cuando se les da la alimentación? O sea, hay mucha fracción de que no es absorbida por el pez y se va, obviamente, al fondo de las granjas, al fondo de los cultivos, y porque hay una fracción que no está ingerida, otra que no es absorbida y otra que no es metabolizada. Entonces se acumulan estos fármacos, se acumulan en los sedimentos, en las columnas de agua, y empieza el tema de la resistencia bacteriana. ¿Y qué hacen las granjas salmoneras? Dan más antibióticos, se produce más resistencia, más acumulación, más contaminación. Entonces este es un diagrama, un esquema a nivel general de qué es lo que ocurre. O sea, se introducen otras especies que empiezan a consumir estos mismos alimentos o residuos de los peces que van dejando, se empiezan a contaminar otras especies,
empieza a ocurrir la eutrificación de las aguas, que es donde empieza a crecer algas, por ejemplo, inadecuadas dentro del sistema acuático, ocurre más mortalidad de otro tipo de especies, de peces, y empieza la contaminación. Aquí una imagen de un pez contaminado con fármacos, y empieza la contaminación de las aguas. Entonces sí, viene todo el consumo y este mismo animal que ya está contaminado es el que estamos consumiendo nosotros en la alimentación. Por lo tanto, se hace necesario implementar protocolos y herramientas para mejorar estas prácticas, y los nanosistemas en este sentido se presentan como una herramienta segura y eficaz en la entrega de estos fármacos. Entonces esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, de poder ayudar incluso un poco a disminuir las cantidades de fármacos a través de la entrega de ellos por los nanosistemas, a través de los nanosistemas. ¿Y por qué sería ventajoso en ese sentido? Porque esto permitiría el desarrollo de nuevos sistemas nanoparticulados como vehículos para el transporte y liberación de estos antibióticos. Esto presentaría características ventajosas por sobre los sistemas que existen hoy en día, por las grandes cantidades que se utilizan hoy en día de fármacos, y por lo tanto se puede considerar como una poderosa estrategia para combatir la resistencia. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que trabajamos nosotros para poder encapsular o poder disminuir las cantidades de fármacos? Una es mediante la gelificación ionotrópica, que consiste en encapsular fármacos hidrosolubles de gran tamaño o tamaño normal en realidad, en nanosistemas en una solución acuosa. Para ello se hace una mezcla, se utilizan dos polímeros, más adelante les voy a hablar de los polímeros, que son de origen natural los que estamos utilizando. Se mezclan, se agrega el fármaco y se produce el sistema nanoparticulado. Entonces, de esa forma se genera una suspensión coloidal, una suspensión media turbia, un poco lechosa, que se caracteriza mediante un equipo, un nano Z-Sizer, o sea, un Z-Sizer, para poder medir su tamaño y poder controlar el tamaño de estas nanopartículas. Acá hay una micrografía de cómo se ven bajo la luz de un microscopio. Entonces se ven como partículas aisladas, partículas redondas. Esta es una escala bastante pequeña, estamos a nivel nanómetro. Entonces los tamaños que se generan por este sistema de gelificación ionotrópica con polímeros son alrededor de 200 nanómetros de diámetro. Ese es el tamaño de las partículas. Y se ha estudiado con nanocomplejos de este tipo poliméricas con un fármaco, la citromicina, y la retención ha estado alrededor del 70% de encapsulación. O sea, en realidad son cifras bastante más positivas o adecuadas de que este nanosistema es capaz de encapsular o de retener a este fármaco. Entonces, para poder desarrollar estas nanoestructuras pueden contener fármacos, ya sea ADN, ARN, plásmidos o excipientes funcionales, que son los polímeros que estamos nosotros utilizando. También tenemos otra forma de poder encapsular o poder retener estos antibióticos o estos fármacos cuando no tienen las propiedades hidrosolubles, o sea, no tienen la capacidad de poder disolverse en agua o poder penetrar en medios acuosos. Podemos utilizar una fase orgánica. Y porque hay fármacos que son más solubles en fase orgánica, entonces les podemos generar una nanoemulsión mediante la emulsificación o extracción del disolvente. ¿En qué consiste esto en términos generales? Tenemos una fase orgánica y una fase acuosa. Las mezclamos y se genera una emulsión. Ustedes saben lo que es una emulsión, no están más familiarizados con lo que puede ser una emulsión. Las cremas, por ejemplo, son emulsiones. El fármaco, si es más amigable a la fase orgánica, se incluye en la fase orgánica y va a quedar retenido dentro de la fase más orgánica, porque es donde va a tener más afinidad. Entonces, de esa forma nosotros podemos encapsular o podemos retener al fármaco en una nanoemulsión. También esto se va a registro mediante su tamaño, se va monitoreando su tamaño. Y si queremos decorar esta emulsión, nosotros podemos incubarla dentro podemos incubarla, bien digo, con un polímero biodegradable para poder hacer más fácil su penetración a nivel celular, si lo que queremos es la efectividad de esto.
Y bueno, hemos trabajado con el fármaco oxitetraciclina, de la familia de las tetraciclinas, y se ha encontrado eficiencias de asociación alrededor del 80% con esta técnica. Bueno, en general se pueden desarrollar nanoestructuras que contengan varias moléculas activas. Yo aquí le estoy presentando la parte con fármacos, pero a nivel de investigación se ha trabajado también con vitaminas que no son hidrosolubles, que son más liposolubles, aceites vegetales o animales, ya sea saturados o poliinsaturados, preservantes, etc. Entonces uno con estas técnicas, con la nanociencia o nanosistemas que se están formando, uno puede, variando o controlando sus propiedades de pH, de lipofilicidad o hidrosolubilidad, uno puede encapsularlo y ver una mayor liberación o una mayor eficiencia en la entrega de estos fármacos, y no verlos a nivel tanto como de contaminantes como se ve hoy en día, que es un tema bastante preocupante a nivel mundial. Estos son los fármacos que hemos trabajado, que hemos encapsulado, ya sea por la gelificación ionotrópica en medio pozo o con fase orgánica como es la formación de nanoemulsiones. Y se fijan, o sea, tenemos diferentes grupos funcionales y sus solubilidades van a ser distintas unas de otras. También tenemos sus pKs, donde podemos ver que van a tener mayor o menor afinidad si la especie está iónica o no. Entonces, dependiendo de las características que presente la molécula encapsulada, es la técnica adecuada para poder hacer. Ahora les voy a hablar un poquito de estos polímeros, que son la base o el soporte de poder generar estos nanosistemas. Tenemos el quitosano, que es un biopolímero de carga positiva, porque tenemos acá el grupo amino, que es la que nos entrega una carga positiva. Es un biopolímero semisintético. El condroitinsulfato, que es un polímero que tenemos nosotros a nivel de cartílagos, de huesos, y el ácido hialurónico, que yo creo que más de alguien ya lo ha escuchado, que se utiliza tanto en la industria cosmética también, pero a nivel de huesos igual. Entonces producimos, el ser humano está produciendo constantemente ácido hialurónico. Como les decía, el quitosano es un biopolímero porque se extrae de la caparazón de los crustáceos. El polímero que se extrae de ahí es la quitina, y mediante una reacción química, una deacetilación, se forma el quitosano. El condroitinsulfato se extrae del cartílago de tiburón, de tráquea bovina, está dentro de los cartílagos, entonces se utiliza mucho también para la regeneración articular de los huesos. Y el ácido hialurónico también se extrae del bovino, también la cresta de los gallos tiene mucho ácido hialurónico, y también se utiliza en la industria cosmética. Entonces son polímeros naturales. ¿Y por qué trabajamos con ellos? Porque son los que podemos nosotros después incluir en nuestro cuerpo o en los animales. También existen otros polímeros más bien vegetales, de origen natural, pero vegetales, que son extraídos de las algas, el alginato y la carragenina. Bueno, la carragenina se utiliza mucho en la industria alimenticia, como espesante. Y son extraídos el alginato de las algas pardas que tenemos en el mar, de los tipos de cochayuyo distintos que tenemos, y de las algas rojas, la carragenina. Entonces, con estos polímeros se encapsulan las moléculas que les estaba comentando recientemente, pero también nosotros hemos elaborado diferentes materiales, dispositivos sólidos, con diferentes mezclas de los polímeros solubles en agua. Entonces creamos este tipo de material como tipo de esponjas, que en un primer momento se trabajó para utilizarlo en curación de heridas. ¿Ya? Esto todo en base a nanopartículas. Se genera una solución nanoparticulada, va a un proceso de liofilización, que es un proceso por eliminación del disolvente, o sea, en este caso de agua por sublimación, y se genera esta estructura porosa, que es una estructura tridimensional, una esponjita tridimensional, que nos sirve para, como tiene poros en su interior, nos sirve para que las células puedan crecer dentro de ella y poder regenerar tejidos, que es la aplicación que le dimos nosotros a este material polimérico. Entonces aquí tenemos el material fabricado en base a estos biopolímeros que les acabo de presentar. Acá vemos cómo las células están creciendo, están haciendo su división. Y acá una micrografía
tipo de estas pelotitas que se ven acá son las células que están adheridas al material, porque el material tiene poros por donde pueden migrar estas células. Entonces este material sólido luego fue envasado y fue aplicado a la curación de heridas difíciles de tratar, como son las heridas del pie diabético. Esta es una fotografía real que nosotros trabajamos en el hospital base aquí de Valdivia, donde era una extracción del primer ortejo del pie. Esta era la herida como estaba en su inicio. Son heridas que no cierran por la enfermedad base que tienen los pacientes. Y allá al mes en realidad de aplicación de este mismo producto se le aplicaba tal herida. Si se fijan, ya la herida tenía estaba más cerrada, o sea, tenía tejido nuevo y empezó a cerrar por sí sola con la aplicación de este material en base a nanopartículas, y ya a los 2 meses la herida estaba totalmente cerrada. Eso es totalmente inusual en pacientes que tienen esta enfermedad base, que no cierran las heridas por sí solas. Entonces fue una ayuda en realidad a varias personas que estaban dentro de este estudio, donde se aplicaba este material y las heridas cerraban porque se mejoraba el lecho de la herida, o sea, había una activación celular. Porque ¿qué es lo que hacían las nanopartículas? Se disgregaban dentro de la herida y ocurría lo que sabemos, o sea, atraviesan las membranas celulares, activan ese lecho de la herida. No voy a entrar en más detalle en lo que pasa a nivel biológico. Bueno, eso por un lado de lo que la aplicación que tuvimos con este material. Pero además pudimos fabricar este mismo material hecho con los mismos polímeros, esta misma esponjita, pero le pudimos colocar principios activos de las plantas medicinales. Se trabajó con matico, maqui, llantén y caléndula. ¿Por qué? Porque son hierbas medicinales que son de reconocido poder cicatrizante, con la misma finalidad de poder llevarlas a la curación de heridas. Entonces estos fueron los distintos extractos que se fabricaron. Y aquí ya no les voy a mostrar una guía, sino les voy a mostrar una gráfica donde se podía ver la matriz control, o sea, el material que no tiene el extracto medicinal con respecto al cierre de herida de un biomaterial que sí tiene, en este caso, contenido un extracto de máquina. Si se fijan, iba cerrando bastante más rápido con respecto a la que no tenía el máquina. Con respecto al número de días. Bueno, otro trabajo que les quiero presentar ahora finalmente es un trabajo que se realizó con unos estudiantes de colegio por una colaboración que tuvimos con un grupo de Explora, un colegio de la Unión, donde trabajamos con estos mismos materiales de esponjas biopoliméricas y les colocamos antioxidantes. Antioxidantes extraídos de las mismas plantas que les voy a presentar a continuación. ¿Pero qué se sabe de los antioxidantes? O sea, mucho se habla también de ellos, pero mucho que son buenos, consumirlos, pero ¿alguien sabe por qué están buenos los antioxidantes? ¿Por qué es recomendable consumirlos? Bueno, les voy a contar un poquito que los antioxidantes se considera cualquier sustancia que en concentraciones normales posee una gran afinidad para poder interaccionar con una molécula de radical libre. Las moléculas de radicales libres son las que nos están dejando un poco mal dentro de nuestro organismo. Entonces, lo que hace el antioxidante es poder interaccionar con ellas y poder llevar el proceso celular o mecanismos de mejor manera. Entonces encontramos que trabajar con antioxidantes o encapsular moléculas que tengan principios activos que tengan antioxidantes podría ser una buena herramienta para poder consumirlas o poder retardar el proceso de oxidación. Entonces las plantas que se utilizaron fueron menta, laurel y hierba mate, que es conocido porque tienen alta cantidad de polifenoles, de flavonoides, y estos son los que funcionan como antioxidantes. Entonces consumir estas hierbas en estado natural es bueno porque tienen alta capacidad antioxidante. También se trabajó con té verde y con soya. Entonces los materiales que se elaboraron o se fabricaron, que tenían estas plantas medicinales, pero si se fijan el mismo tipo de esponja, pero con distintos, ahora tienen distintos colores porque tienen el extracto de las plantas medicinales. Y a nivel de aplicación, esto se aplicó en una manzana, que bien saben que si una manzana se parte se
oxida rápidamente por el oxígeno del aire. Entonces, lo que pasaba cuando le aplicábamos este material a la manzana retardaba ese proceso de oxidación. Eso fue lo que se mostró en una feria Explora, en realidad, que fue bastante exitoso y novedoso la aplicación. Eso es lo que le quería presentar hoy día, dar la charla. Quiero agradecer también a los proyectos Fondesis, que actualmente que estoy cursando el de iniciación, el postdoctoral y un Fondesis regular con los colegas de aquí de la misma universidad. Estos son los chicos del colegio con los que trabajamos en este proyecto de los antioxidantes, un colegio de la Unión, que fue hace bastantes años. Este fue el laboratorio polímeros, donde comenzó toda esta investigación acerca de las nanopartículas y nanociencias. Estoy trabajando actualmente con chicos acá en mi laboratorio, también en el área de la nanotecnología, de farmacia y de licenciatura, son químicos. Y no puedo dejar de agradecer en realidad al grupo pionero, que son los que fueron con los que partimos en realidad haciendo esta investigación acá en la universidad. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Seminarios al Fidel? ¿Sí? Espera, voy a llevar. Si es posible crear un nanobot con las capacidades de modificar el ADN, ya sea de óvulos o primorios seminales. Si es posible crear un ¿qué? Perdón. Cambiar el ADN, modificarlo. De algún óvulo. ¿De algún qué? De algún óvulo. Óvulo. O primorios germinales. Mira, yo te puedo responder esa pregunta porque no me dedico a la bioquímica de hacer modificaciones genéticas. Gracias. Con respecto al material que utilizaron para el diagnóstico, ¿se está aplicando ahora para seguir sanando ¿Heridas? Sí. Claro, lo que pasa es que esa aplicación fue dentro de un marco de un proyecto Corfo que ya se cerró hace bastante tiempo atrás, pero hemos seguido trabajando con un consultorio de niebla con el que se sigue aplicando este material en heridas de difícil tratamiento. En realidad no fue algo tan masivo, o sea, en su momento dio muy buenos resultados, había harta expectativa, pero como toda investigación se necesitan recursos para poder seguir aplicando, y en eso fue lo que nos quedamos detenidos en ese sentido. Pero la enfermera de Niebla tuvo tan buenos resultados con sus pacientes, incluso, bueno, les podría contar otra historia, que los pacientes de allá se sintieron tan bien al sanar sus heridas, al cerrar sus heridas, que formaron una agrupación y ellos han conseguido proyectos y cosas así. O sea, tan motivados quedaron estos pacientes que ellos mismos formaron una agrupación y han seguido trabajando solos. O sea, el producto se sigue aplicando, pero de menos cantidad, o sea, no a nivel poblacional. Pero se sigue poco, pero se sigue. Gracias. Una consulta, lo mío más con respecto a la salmonera, porque se supone que en una industria salmonera o en estas balsas de cultivo hay mucho sedimento donde se concentra, bueno, todo lo que va de residuo, todo lo que no pueden alimentarse o cae por desechos. Sí. Y en el caso de los antibióticos me llamó la atención que tú hiciste ahí en este nuevo enfoque con las nanopartículas había una mejor absorción, pero también me imagino que hay una cantidad que también se pierde. ¿Cómo se maneja eso? Que también iría al fondo de este sedimento. ¿Hay una mejora de la absorción en el sedimento? ¿Cómo lo recupera o no se recupera? ¿O se disuelve de forma natural?
se esperaría que se disolviese de forma natural, pero la ventaja que correría es que las cantidades de antibióticos que se utilizarían serían menos, mucho menos. O sea, es más efectiva la penetración, o sea, al trabajar con menos cantidades, va más, las nanopartículas, la gracia que tiene es que van más teledirigidas al foco. Por lo tanto, podrían ocupar en ese caso incluso menos cantidad de antibióticos claro, para el tratamiento que necesite. Que se necesite. Porque, por ejemplo, en la industria salmonera, además de integrárselo a la alimentación, cuando son pequeñitos los salmones, o sea, son alevines, se les inyecta también. Les inyecta fármacos por las vías urinarias y fecales, se degrada gran cantidad de este antibiótico. Entonces, se esperaría que con estos nanosistemas fuese mucho menor la cantidad de fármacos necesarios para combatir la enfermedad. Claro, por lo tanto disminuiría también el riesgo de contaminación. Sí. Muchas gracias. Hola, mi pregunta es en relación al uso de la nanotecnología en la salud. ¿Cómo podemos estar seguros que la nanotecnología va a llegar a las células que están afectadas por la enfermedad? ¿Cómo la nanotecnología va a llegar a la salud? ¿Cómo podemos estar seguros de que va a actuar solo en las células que están dañadas? Bueno, porque previo a llegar a una aplicación humana, por ejemplo, se pasan por cultivos in vitro, se pasan por cultivos celulares primeramente. Si eso va bien, se sigue a la siguiente etapa, que son con animales. Y si eso sigue bien, ya llega al humano, o a la aplicación masiva en realidad. Pero siempre se prueba a nivel in vitro, a nivel celular. Y frente a eso uno tiene la oportunidad de ir cambiando variables de pH, concentración o lo que sea necesario para poder atacar la cepa bacteriana en el caso de antibióticos. Buenas tardes. Me preguntaba sobre la nanotecnología dentro de la salud. Tengo entendido de que dentro de la nanotecnología los dispositivos están fabricados con metales como silicio, como el oro. Esos metales tienen algunas propiedades especiales que lo hagan funcionar de una manera eficiente dentro de la nanotecnología. ¿Por qué no se pueden usar otras cosas? Sí, o sea, son metales que tienen la capacidad de generar nanopartículas, pero eso no se utiliza mucho en el área de la salud. Nanopartículas metálicas. Tengo entendido de que, por ejemplo, nanobots se meten dentro de la sangre de los glóbulos rojos, están ahí. Sí, sí. Entonces, he leído que varios dispositivos se fabrican con esos metales. Entonces, quiero saber si tiene alguna propiedad especial. Claro, como metal, como propiedades metálicas, tienen sus propiedades especiales para poder cumplir diferentes funciones dentro del cuerpo humano. Pero claro, a nivel del glóbulo rojo, yo también he leído y he escuchado que se están utilizando estos nanobots para poder mejorar la calidad. Por ejemplo, si hay un daño a nivel del glóbulo rojo, se puede mejorar ese daño a nivel celular, hay un tipo de interacciones. Pero claro, son específicos cada uno de ellos para diferentes funciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con si esta tecnología requiere personal especializado, al igual que los laboratorios. Entonces, el acceso a este tipo de diagnóstico sería más caro de lo que hay actualmente. No sería más caro porque los insumos que se utilizan es mucho menos cantidad. Entonces lo que estamos apostando nosotros en cuanto, por ejemplo, este mismo dispositivo para curación de guías era aplicar una menos cantidad de masa para que el paciente, las células puedan despertar y poder no saturarse de un compuesto extraño en realidad al cuerpo y más bien ser amigable con el cuerpo. Entonces lo que es nanociencia o el desarrollo nanotecnológico en ese sentido aplica la menos cantidad de masa posible para poder actuar a nivel más eficiente. Ahora, la instrumentación que se utiliza para poder cuantificar y poder llevar el control de tamaño y todo esto sí es una tecnología bastante más elevada y no es de uso común de cualquier laboratorio.
Y la gente especializada, todos lo podemos hacer especialistas en algún tipo de área. Entonces, no tiene un gran requerimiento, sino más bien saber aplicar y saber estudiar el tema a nivel general. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. En cuanto al desarrollo de la tecnología en la medicina, ¿qué tipo de formación académica debería recibir uno como estudiante para poder llegar a trabajar con ellos? Entonces tú dices, ¿cómo puedes llegar a trabajar a un laboratorio, por ejemplo, con esta...? Sí. Bueno, el nivel de preparación, eso se va adquiriendo con la práctica y con el interés que presente el estudiante de trabajar en un laboratorio de investigación. O sea, eso se va perfeccionando en el tiempo. Entonces, ¿podría ser cualquier carrera relacionada con el área de la ciencia? Sí. Y específicamente algún tipo de posgrado donde se pueda... Claro, es que uno se va especializando, uno a medida que va sumando etapas, o sea, va avanzando en la carrera académica o profesional, uno se va haciendo más específico en el trabajo que uno está desarrollando. Pero como les decía, o sea, el trabajo de los antioxidantes lo realicé con estudiantes de colegio, donde se propuso la idea, uno le entrega las herramientas y lo va apoyando obviamente en el desarrollo de la investigación. Gracias. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? Usted nos dijo que no se puede aplicar bien al sistema público la tecnología que ustedes habían desarrollado, pero entonces, ¿qué se debería hacer para tomar más conciencia acerca de esto y que se pueda llegar a utilizar el sistema público chileno? Claro, si nosotros apostábamos a que ojalá esto pudiese ser aplicado a la gente que realmente lo necesita, pero se necesitan más estudios clínicos para poder llegar a utilizarse masivamente este tipo de productos. Y para ello son bastantes gestiones y se necesita más análisis, más estudios clínicos con pacientes, o sea, con gente. Y eso es dinero de proyectos. Es algo un poco más complejo de lo que mostré yo ahora. Esto fue un resumen de las cosas buenas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Se apoderó el micrófono. ¿Y esta tecnología podría ser compatible con todas las personas? Es que está apuntado hacia heridas. ¿Hacia heridas? ¿A eso te estás refiriendo? Sí. Precisamente, claro, las personas que tienen heridas de pie diabético porque tienen una cicatrización pobre, o sea, tienen algo deficiente en su cuerpo que no les hace cicatrizar las heridas. Pero, por ejemplo, si hay una persona sana que tiene una herida profunda, se le va a sanar y no se le va a infectar. Pero sí, claramente también lo puede utilizar el producto. Y de hecho se ha utilizado dentro de los mismos compañeros de laboratorio, algo que pase, se utiliza y no tiene ningún efecto adverso. ¿Sería compatible para todos? Para todos, sí. Pero está más teledirigido a las heridas de difícil cierre. Entonces, ¿se puede asegurar que no va a existir un efecto secundario o por alguna sobredosis o alguna especie de esto? No, porque son polímeros naturales. Son polímeros de origen natural, entonces el cuerpo los absorbe y los reconoce. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Yo? ¿Sí? Ayer nosotros vimos en un video que hay un gel que genera una piel artificial para proteger del sol, por ejemplo. Y mi pregunta es que si eso crece junto con la piel normal o si es solo una cosa que va encima. O sea, es biocompatible, ¿no? No sé qué gel Para generar una piel artificial.
que si se quiere generar una piel artificial, eso es harto más complejo, porque ya una piel artificial debe tener células que fueron colocadas in vitro. Y eso colocarlo después sobre la herida y que la herida, o sea, que el cuerpo humano reconozca esa célula. Entonces el problema de eso es que no todas las células son compatibles. Por ejemplo, las células madres, se está trabajando hoy en día mucho con ellas. Entonces, sí, puede ser que sea compatible, pero hay mucha gente que rechaza lo mismo que un trasplante. ¿Ya? Pero esa no es mi área. Nos queremos agradecer a Sandra por su presentación. Un aplauso para ella. A los alumnos y a los profesores que se dan el trabajo y el esfuerzo de traerlos a estas actividades a la universidad del Príncipe de Asturias, Liceo Mater Populi Dei y Seminario San Fidel. Así que los dejamos invitados para el próximo semestre para que estén atentos los profesores a las próximas actividades que los vamos a estar invitando. Así que muchas gracias.